Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores K-School, Flat 101, SideSpect y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en Español, el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hoy, en el episodio 18 de CRO Café en Español, contamos con Cristian de la Maza, director de analítica web y de optimización en Convierta Chile. Y con él vamos a hablar de la gestión del CRO en nuevos clientes y en mercados emergentes, que es un tema muy interesante, sobre todo para los profesionales que se están iniciando o que están trabajando en mercados donde el nivel de madurez de lo que hacemos pues no es el más alto. Es todo un reto vender y hacer entender el valor del CRO a clientes nuevos. Así que gracias a Cristian vais a tener acceso a una ventana en este mundo. Así que relajaos, poneos vuestro mejor té, vuestra mejor infusión, vuestro mejor café, vuestro mejor whisky o vuestro mejor disaronno y listos para escuchar este episodio. Y por supuesto, si os gusta lo que escucháis, habladle de CRO Café en español a cualquier persona que comparta el ascensor con vosotros durante esos minutos tan incómodos en los que se suele hablar del tiempo. Gracias por esta difusión y atentos a este episodio. Hola Cristian, bienvenido a CRO Café en Español. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, encantado de tenerte por aquí, un chileno en este caso, residente en Chile y trabajando en Chile. Así que creo que es una muy buena oportunidad para tener la visión de un profesional de la optimización digital de otro país y también de otro contexto distinto a otros que hemos visto y que vamos a ver en otros episodios de CRO Café. Me gustaría comenzar preguntándote cuál es tu background. O sea, al final, ¿de dónde viene Cristian de la Maza y cuál ha sido su evolución profesional hasta llegar al cargo que actualmente ocupas? Perfecto, a ver, yo estudié periodismo, comunicación social, entré a estudiar ya hace 20 años y siempre tuve la idea de trabajar en deporte, me gustaba el deporte, quería ser periodista deportivo. Entré a trabajar y no me gustó, en realidad nunca me gustó mucho el reporteo, todo eso, pero sí me gustaban las comunicaciones, entonces finalmente hice la práctica en periodismo deportivo, pero no seguí ahí. Y directamente empecé a trabajar en internet después como redactor de contenidos en distintas páginas web, y así fue como después llegué a trabajar a Atrápalo.cl, que estaba abriendo la empresa española. Atrápalo estaba abriendo en Chile su sucursal y yo llegué como encargado de contenidos, y ahí estuve trabajando un tiempo y teniendo mis primeros contactos ya con el marketing digital en una época en que el marketing digital era bastante precario en Chile, sobre todo. En España me imagino que ya era más avanzado. Esto es el 2008. Tuve mis primeros contactos con Google Ads, con Facebook, con Twitter. Y después de eso me fui a estudiar a Europa un tiempo, un magíster en gestión deportiva, derecho al deporte y historia del deporte, porque todavía tenía la idea de hacer algo con el deporte. Pero a la vuelta, por diferentes razones, volví a trabajar a Atrápalo y me ofrecieron hacerme cargo de el área de marketing digital, que para mí era algo bastante nuevo, porque si bien yo tenía alguna relación ya con el marketing a través de los contenidos, no tenía demasiados conocimientos en el marketing digital propiamente tal, en Google Ads, en Google Analytics, pero siempre me interesó. Entonces, por supuesto que lo acepté y empecé a aprender ahí mucho.
Aprendí mucho también de la gente de España, de Atrápalo, que tenían equipos grandes y que ya manejaban temas mucho más avanzados. Y después de eso empecé a pasar por otras empresas, siempre por el área de marketing digital. Estuve en una agencia grande, internacional, Reprise Media, un tiempo, y después trabajé en una especie de cuponera, un club de ventas, Club Venta, también como director de medios para Latinoamérica. Ahí veía Colombia, Perú y Chile, pero siempre muy enfocado en el tema de captación de leads y de PPC, principalmente, marketing digital. Y después de ahí un tiempo me cambié a Convierta, que es la agencia donde estoy actualmente, y aquí ya me empecé a interesar mucho más por el tema de analítica web. Entré como director de medios digitales, pero esta es una agencia de performance y, como lo dice su nombre, está muy enfocada en las conversiones. Entonces empecé a interesarme mucho más por la analítica, por el tema más técnico, Google Tag Manager, y ahí también empecé a conocer lo que era el CRO, por diferentes formas. Bueno, en Atrápalo había trabajado, o había conocido a Xavi Colomés, que tenía un blog de CRO en ese momento. Sí, es buen amigo, Xavi, desde hace muchos años. Vi que tenía este curso en K-School, entonces me empezó a picar el bichito y hasta que en un momento, en el año 2017, decidí tomarme un trimestre sabático de acá, de Chile, y del trabajo, e irme a estudiar a España, y tomé el curso CRO Ignite, donde tú fuiste el profesor mío, por lo demás. Y ahí derechamente me metí en el tema de CRO y de optimización, y al volver a Chile creamos esta área de optimización y de analítica web dentro de la agencia, de la cual me hice cargo. Pero un poco ese es el camino que he recorrido, pasando más de las comunicaciones y de los contenidos hacia el marketing digital y los temas más técnicos. Bueno, es un camino muy interesante, ¿eh? Yo siempre he defendido que, por ejemplo, en temas de CRO y de optimización es interesante tener una visión muy amplia, porque una visión amplia te permite identificar diferentes ópticas del mismo problema. Si te centras mucho en una sola área, al final no sueles ver las causas del problema, sueles ver las consecuencias, pero no las causas. Tú ahora, como nos has dicho, estás al cargo de un área de negocio que está basada en la analítica digital y en la optimización en Convierta. Es un tema muy interesante, que es el cómo se vende el CRO a un cliente. ¿Cuáles son los retos más frecuentes a los que te enfrentas con tus clientes, o las típicas situaciones que ves una y otra vez ahora que estás en el rol de vender el servicio de CRO a un cliente? Bueno, el principal reto, diría yo, es dar a entender que el servicio de CRO o de optimización y de analítica web realmente les puede generar valor en sus negocios a los clientes, porque la verdad es que es un área bastante desconocida acá todavía. Yo diría que todo lo relacionado al marketing digital en Chile, hasta hace, yo diría, unos 2 años, era muy desconocido en gran parte de las empresas. Pocas empresas son las que estaban haciendo todavía marketing digital, a pesar de que pueda parecer extraño. Pero en los últimos años, y sobre todo ahora con la pandemia, todos se dieron cuenta de que efectivamente es la única manera que tienen de sobrevivir. Entonces, de a poquitito ha ido empezando a moverse un poco más el tema, pero el tema de CRO todavía y de la analítica cuesta que los clientes vean el valor que le entreguen y estén dispuestos a pagar lo que se necesita para poder dedicarle el tiempo necesario a esas áreas para que efectivamente tengan buenos resultados. Entonces, ese es el desafío principal que creo estamos teniendo en esta área. De todas maneras, yo, a pesar de que estoy a cargo de un área dentro de la agencia, en la práctica estoy a cargo de la agencia completa junto a un par de personas más. Entonces, no es que ofrezcamos el servicio por separado a los demás, sino que es un servicio que estamos integrando dentro del servicio completo de la agencia, y ahí se facilita un poco la venta.
probablemente vender solamente CRO y analítica sería muy complicado. De hecho, solamente tenemos un cliente al que solamente le entregamos el servicio de analítica web. Todos los demás son clientes que tienen varios servicios contratados. O sea que, digamos que para poder vender, como nos sucede a muchos de nosotros, lo que tienes que hacer es mucha labor de didáctica, ¿no? De explicar por qué te vale la pena hacer esto, sobre todo para cosechar en el futuro. Porque el problema es que muchas veces entiendo, y supongo que allí os sucederá también, el problema es que muchas veces alguien quiere obtener un resultado inmediato de su inversión, y esto no suele suceder en términos de conversión o de optimización. Sí, lo bueno es que como nosotros somos una agencia de performance, en general sí se notan los resultados del área de performance y de PPC. Nosotros le llamamos performance un poco a Google Ads, Facebook Ads. Y esos resultados se notan bastante rápido, porque pasan de no tener nada, o tener unas campañas y unas implementaciones no bien optimizadas, a hacer campañas que nosotros sabemos bien cómo implementar y cómo optimizar para que tengan resultados, los resultados que ellos esperan. Entonces, por ese lado, de alguna manera se fidelizan rápido. Lo más complicado es empezar a tratar de explicarles que hay más cosas que se pueden hacer y que hay más servicios que se pueden profundizar y que obviamente por eso hay que también pagar algo adicional. Entonces ahí es donde entra un poco lo complejo de integrar el CRO o la analítica. Pero yo diría que a todos nuestros clientes les entregamos servicios de analítica y de CRO a nivel muy básico, integrado con las campañas digitales. ¿Cuál es, teniendo en cuenta lo que me estás contando, en qué consiste tu trabajo? O sea, al final, ¿qué es lo que haces en tu día a día? Bueno, yo como director de analítica y de optimización trabajo directamente con el director de medios, que es mi partner dentro de la agencia, y somos los dos más senior y que estamos a cargo yo diría que del funcionamiento completo de la agencia. Hay un CEO y gerente general, pero que en este momento está más dedicado a otros proyectos personales, a otras empresas que tiene, y ha delegado todo el funcionamiento de la agencia en nosotros. Entonces, junto a esta persona, trabajamos en el día a día desde la prospección de clientes hasta el seguimiento de la facturación, de todo prácticamente. Pero obviamente que cada uno dentro de su expertise va entregando sus mayores talentos en sus funciones. Entonces yo estoy más a cargo de la parte técnica. Si bien tenemos desarrolladores, y yo no soy desarrollador y tampoco tengo conocimientos básicos de desarrollo, pero no soy experto. Yo soy el que en el fondo va guiando al desarrollador en los proyectos que tenemos que hacer de desarrollo web para integrarlo con las campañas. Todo el tema del marcaje de los sitios, todo el tema del seguimiento de las conversiones, de la integración de las distintas plataformas. Todo eso diría mi rol principal dentro de la agencia, más allá de la gestión misma como agencia. Pero como somos una agencia relativamente pequeña todavía, al final todavía estamos en una etapa en que todos hacen un poco de todo, desde traer clientes hasta cobrar. Bueno, eso es un momento, yo lo llamo el momento ninja, ¿no? Que tienes que hacer de todo, desde comprar el agua que te bebes tú en la oficina, los folios, los bolígrafos, hacer las facturas y todo, y por supuesto trabajar, ¿no? Prestar el servicio. Me gustaría conocer cuál es tu realidad en el día a día, por ejemplo, cuál es el flujo estándar de trabajo con un cliente. Es decir, a ti alguien te llama y te dice, mira, Cristian, yo necesito un servicio de CRO. O te dice, mira, Cristian, yo necesito vender mejor y no tengo ni idea de qué hacer. O no te dice nada y te dice, ayúdame. ¿Qué sucede desde que? ¿Cómo son esos contactos y cómo esos contactos se acaban convirtiendo en clientes? Sí, la mayoría de nuestros contactos, diría yo, llegan referidos por algún otro cliente con el que ya trabajamos. Yo diría que el 80% o más de nuestros clientes vienen referidos de otro cliente. Y llegan principalmente pidiendo ayuda con respecto al objetivo mismo. Es decir, dicen, necesito vender más, necesito captar clientes de mayor calidad, necesito... pero con un objetivo claro.
la mayoría de los casos no tienen claro qué es lo que necesitan para cumplir ese objetivo y ahí es donde nosotros entramos a analizar un poco el negocio, a ver cuáles son las distintas herramientas con las que ya cuentan. Se hace una especie de auditoría de lo que existe y en función de eso una propuesta de los distintos servicios que podríamos ofrecer para conseguir su objetivo. Pero ese es un poco el camino. Llegan de alguna manera ya filtrados porque vienen referidos por otro cliente que en la mayoría de los casos está contento con nuestro trabajo y por eso confían en lo que les propongamos. No llegan tan en frío. Antes nos has dicho que de pura analítica teníais realmente un cliente dedicado en este servicio. En la parte de CRO, ¿cómo es el setup de un proyecto de CRO? Es decir, ¿cómo afrontáis vosotros un proyecto de CRO? En parte, ya me has dicho ahora que hacéis como esta especie de audit inicial de analizar el negocio, etcétera. A partir de ahí, ¿qué sucede o cómo se trabaja esto? A ver, el CRO de alguna manera, como te decía antes, lo tratamos de integrar, aunque sea a niveles muy básicos, en todos los clientes, desde experimentos en las propias herramientas que tienen Instapage o otras plataformas, Unbounce, plataformas de landing pages o los mismos experimentos que se pueden hacer en Facebook o en Google o en MailChimp. De alguna manera tratamos de integrarlo en cualquier cliente. Pero cuando son clientes que requieren proyectos un poco más complejos de optimización, claro, ahí se hace un análisis más profundo, se usan mucho las herramientas de análisis o de analítica web gratuitas por ahora, porque realmente no tenemos clientes que todavía nos paguen lo suficiente como para contratar herramientas premium, pero usamos mucho Google Analytics, Hotjar, para analizar y para entender un poco cuáles son los problemas que pueden estar teniendo los clientes. Y en función de eso, les ofrecemos alguna sugerencia de cambio o hacemos experimentos directamente con Google Optimize para testear algunos cambios que podemos o que creemos que podrían tener mejores resultados. Pero no es que haya actualmente entre nuestros clientes un proceso o una metodología demasiado clara de CRO, sino que está integrado dentro de las distintas otras herramientas dentro de los distintos servicios que estamos ofreciendo. Pero usamos esas herramientas, Google Analytics, Hotjar, Google Optimize, principalmente. No te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat 101. En Flat 101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En Flat 101 estamos listos para ayudarte. Y esto es así, o sea, el que no haya, digamos, un área o un interés dedicado como tal hacia la parte de CRO o de CXO, de Customer Experience Optimization, ¿es por la naturaleza del mercado en el que vosotros trabajáis? O sea, es decir, ¿existe el CRO en Chile? Es decir, ¿existe el CRO en Chile? ¿No existe? A nivel profesional, ¿cómo está el mercado? Es decir, ¿hay gente que trabaja CRO en Chile? ¿Esto es algo que todavía no ha llegado? ¿Que tiene un nivel de desarrollo menor, mayor? Yo diría que existe, pero muy poco. Hay algunas empresas grandes como la que tú decías, Entel, no sé exactamente si Entel lo hace, pero yo he visto que en otras empresas grandes se buscan CRO. No sé cuál será realmente el trabajo que hacen internamente y si efectivamente es un proceso real de CRO el que implementan, pero sí he visto que muy pocas veces se busca ese perfil. En la mayoría de los casos lo que se busca
es más, son distintas áreas que están dentro del CRO, como UX o la analítica web o gente que ve distintas áreas específicamente, pero algo que integre las distintas áreas del CRO, yo lo he visto muy pocas veces y menos todavía llega gente preguntando por el servicio de CRO. Entonces es algo que nosotros tratamos de vender y de ofrecer porque creemos que puede ser un gran aporte para las empresas más que es algo que se nos solicite. Pero yo diría que está empezando a sonar, o sea, se está empezando a generar quizá un ruido de SRO de a poco. Pero en cuanto a profesionales hay muy pocos, la verdad. O sea, yo diría que existen bastantes analistas web, existen bastantes diseñadores o profesionales que se dedican al UX, otros que se dedican al SEO, pero en cuanto a CRO mismo, son muy poquitos los que se dedican a eso, y en general tienen otros nombres, no es que lo ofrezcan como CRO. Son muy poquitas las agencias que ofrecen CRO también. La verdad es que no es algo que esté demasiado masificado todavía. Yo diría que todavía estamos en la etapa de masificar lo más básico, como es el PPC, incluso el SEO. Bueno, el CRO yo siempre he tenido la visión de que es una cuestión de madurez de las compañías. Es decir, al principio las compañías en lo que están centradas es en captar tráfico. Es su único interés. Luego pasan de querer captar tráfico a la capa de analítica. Es decir, vamos a intentar que ese tráfico que nos llega podamos analizar qué sucede con él, y detrás del análisis suele llegar el CRO, que es decir, yo ya tengo tráfico, ya tengo herramientas de análisis, ya tengo datos, pero ahora lo que quiero entender es por qué están pasando las cosas, o sobre todo qué debería suceder si hacemos las cosas de otra manera o si las enfocamos de otra forma. En este sentido, la ventaja que tenemos los que trabajamos en agencia, en agency side, o vemos diferentes tipos de problemas, siempre es que te encuentras muchas veces con el mismo tipo de problemas en compañías muy distintas entre sí. En este sentido, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores o los principales fricciones o inconvenientes que te encuentras en los proyectos en los que trabajáis? Efectivamente, yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos en nuestra agencia, porque como ya tenemos bastantes años en el mercado y trabajando con distintos clientes, los problemas se repiten mucho. Entonces, es una forma rápida de encontrar soluciones, usar la experiencia previa. Yo diría que el principal problema que tienen prácticamente la totalidad de los potenciales clientes que nos llegan es la plataforma web. O sea, tienen distintos problemas desde la velocidad de carga hasta que el sitio es más que nada un repositorio de contenidos que han solicitado diferentes personas dentro de la empresa, pero que no está creado ni diseñado ni optimizado para conseguir los objetivos de negocio que requieren para sus diferentes campañas. Entonces, por lo general, haciendo algunos pequeños cambios o derechamente creando landing pages para ciertas campañas y para ciertos objetivos, se logra un cambio gigante ya en las tasas de conversión y en los resultados de negocio. Entonces, yo diría que ese es el principal problema con el que nos encontramos en casi todos los clientes. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, te encuentras siempre que dices, bueno, esto está bien hecho? Supongo que serán menos cosas a lo mejor, pero ¿qué es, por ejemplo, lo que ves que se suele trabajar mejor por parte de los proyectos que entran? Que se suele trabajar mejor desde el lado del cliente. Sí, ¿en qué cosas hay quizás menos margen de optimización porque por defecto ya vienen bien trabajadas? Sí, yo creo que en general un área que no está al debe en Chile todavía es el área de generación de contenidos y de generación de marca y de ideas. O sea, generalmente el concepto creativo y el material con el que se cuentan existe, ya sea porque las empresas quizás valoran más todavía una agencia más de contenidos o de
o creativa por sobre las agencias como las nuestras, que son más de performance o más técnicas. Entonces, están dispuestas a pagar quizás más por esos servicios y generalmente los clientes tienen buenos contenidos, tienen buen material. No todos, obviamente, pero yo diría que eso es algo que por lo general no es una falencia. El problema es el otro, el problema es transformar esos contenidos en material que realmente cumpla con los objetivos de negocio, que no sea simplemente mostrarlos, sino que sirva a un objetivo final de negocio, que por lo general en nuestro caso es captación de leads o en algunos casos también venta online, pero yo creo que eso sería, ¿no? El área creativa y de contenidos está bien. Por ejemplo, ¿cuáles son la tipología de proyectos en las que os resulta más fácil trabajar porque entienden bien la importancia de la conversión? Quiero decir, ¿es más fácil trabajar para un e-commerce que para un captador de leads? ¿O es más fácil trabajar para un booking que para un medio digital? ¿Quién suele ser más receptivo a los cambios y a las propuestas de mejora que podéis hacer vosotros? Yo diría que los que tienen un mayor potencial de retorno, a los que realmente una optimización les impacta en el retorno, son los que tienen más disposición a hacer cambios. Sobre todo trabajamos con inmobiliarias que efectivamente si se venden más departamentos hay un impacto en el negocio. Con e-commerce, quizás en nuestra experiencia, no tenemos e-commerce que vendan productos tan caros, entonces quizás el impacto no es tanto en el negocio cuando se hacen optimizaciones. Pero en cuanto a captación de leads inmobiliarias y universidades también, que tienen tickets promedio y ingresos altos por cada matrícula o por cada venta, yo diría que hay una mayor recepción de las sugerencias que se hacen y quizás también una mayor disposición a invertir por conseguir esas mejoras. Algo que sufrimos mucho, no sé cómo lo viviréis vosotros, pero algo que sufrimos mucho los profesionales de CRO en general es la petición de estimaciones. Es decir, que alguien te diga, bueno, yo voy a gastarme X dinero en un trabajo de optimización, ¿cuánto voy a mejorar o cuánto de más voy a vender con esta inversión? No sé si os encontráis con este problema, que sería la primera parte de la pregunta, y la segunda parte sería, si os encontráis con este problema, ¿cómo lo resolvéis? Sí, es un problema o una pregunta que nos hacen bastante. En general va más por el lado de que nos preguntan sugerencias de cuánto invertir, ese tipo de cosas. Entonces hay que empezar a calcular y sacar estimaciones de cuánto es lo que quieren conseguir, obviamente, primero, para después sugerir cuánto invertir. Pero es algo que nos preguntan bastante y para eso obviamente que hay que hacer un pequeño estudio y preguntarle harto a las contrapartes de las empresas por datos de negocio que nos puedan compartir, como los tickets promedio, las tasas de conversión que tienen ya internamente por ejemplo, de lead a venta, los márgenes. Y en base a eso, nosotros podemos hacer algunos cálculos y también mezclándolo con las plataformas de simulación de Google o incluso de Facebook, podemos proyectar algunos números como para sugerir presupuestos y sugerir también proyecciones de resultados futuros. Pero es algo que nos pasa bastante y efectivamente yo diría que es una de las cosas que permiten que los clientes se transformen, o sea, que los potenciales clientes se transformen en clientes porque de alguna manera les da confianza ver que uno más o menos tiene claro hacia dónde va. Por lo general nuestros cálculos igual son más bien, yo diría, responsables, no tiramos el tejo muy pasado, entonces tratamos de calcular algo que creemos que es relativamente posible de cumplir y en la mayoría de los casos nuestras proyecciones se quedan cortas y logramos mejores resultados. Entonces yo creo que esa es una herramienta que también nos ha servido para ir fidelizando a nuestros clientes. La mayoría de nuestros clientes llevan muchos años trabajando con nosotros.
algunos clientes hace 8 años. Entonces, de alguna manera ya confían en las proyecciones y en nuestro trabajo por eso. La verdad es que el tema de las proyecciones siempre es tremendamente complicado. O sea, yo, por ejemplo, a nivel personal es algo que odio bastante. Porque además, yo siempre digo lo mismo. O sea, cualquier persona puede prometerte cualquier cosa. Y una proyección es una promesa. Lo que sucede con muchas promesas es que no se cumplen. Y entonces llega el disgusto, ¿no? Llega el sabor amargo. Pero es cierto que es algo que mucha gente demanda y es inteligente. Además, has usado una palabra que a mí personalmente me gusta mucho, que es responsable. O sea, es inteligente hacer una proyección responsable de algo que no tiene por qué no ser ambicioso, pero que es un objetivo, pues bueno, SMART, ¿no? Específico, medible, alcanzable, realista en tiempo determinado, realista sobre todo. Pero es una cosa que a nivel de mercado es compleja de gestionar, lo de la petición de las expectativas. A la hora de gestionar un proyecto de CRO, en lo que es la gestión del propio proyecto CRO, ¿cuáles quizás los puntos de mayor fricción con el cliente o dónde suele haber momentos de tensión? La relación con sus departamentos de IT, el uso y el manejo de la marca de una forma distinta a la que ellos piensan. ¿Dónde están quizás los puntos más de fricción en un proyecto de CRO en tu experiencia? Yo diría que principalmente están en la relación con los departamentos de IT y de implementación de ciertas cosas en los sitios. Ahí es donde se puede entrampar más fácilmente un proyecto de mejora. Por eso nosotros tratamos en general de los proyectos de CRO o de analítica o de incluso los proyectos de marketing nomás, de tráfico y de conversiones, tratamos de obtener los accesos y el permiso de alguna manera para poder maniobrar dentro del sitio nosotros mismos, para poder hacer cambios nosotros dentro del sitio y no tener que estar dependiendo de departamentos externos, que dependiendo también del tamaño de la empresa se va complejizando mucho más también el tema burocrático. Mientras más grande la empresa efectivamente y mientras más personas estén involucradas en un departamento de IT o de TI, es más complejo implementar cualquier tipo de cambio, incluso desde los más básicos como poner el código de Tag Manager o de Google Analytics, que pueden llegar a ser un parto. Pero yo diría que ese es uno de los principales problemas. También hay otros problemas más cotidianos con el uso de la marca, pero yo diría que cada vez menos, porque se entiende que finalmente si el objetivo es mejorar el negocio, nosotros no vamos a hacer nada que de alguna manera vaya a perjudicar la marca, sino que estamos alineados y usamos todo el material y la línea gráfica y los contenidos que se nos entregan. Y los cambios que hacemos no son tan profundos como para poder afectar esa línea. Entonces no nos ha tocado mucho, más allá de algunas sugerencias de mantenernos dentro de ciertos límites, no hemos tenido ese problema. También otros problemas que tienen algunas empresas es con el uso de herramientas. También son empresas grandes. Hay empresas que para poder usar ciertas herramientas necesitan pedirle permiso a 100 personas y entonces es una limitante. Pero quizás eso está relacionado también al tema de TI. Yo diría que son más problemas técnicos que de contenidos. Ahora es el momento de una pequeña promo. SideSpec te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing A/B, la personalización y la recomendación para tus usuarios. SideSpec funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de SideSpec elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP
no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com. Antes hablabas de que estudiaste el CRO Ignite en K-School o en K-School, como queramos decir, en el año 2017. Ahora estamos ya, cuando nuestros oyentes nos escuchen, en 2021. Han pasado 3-4 años. ¿Cuál es tu visión personal del CRO? ¿Cómo crees que ha evolucionado en estos años como disciplina, quiero decir? ¿Cuál es tu visión personal del CRO? ¿En qué medida crees que en el CRO pesa la analítica, pesa la experiencia de usuario, pesa el negocio? ¿Cómo lo ves ahora mismo? ¿Cómo ha cambiado tu visión en estos años que han pasado desde un máster o desde un estudio específico de CRO hasta el día de hoy? Sí, bueno, yo cuando ingresé al curso de CRO, quizás tenía una visión un poco diferente a la con la que salí, porque de alguna manera tenía una idea de que el CRO era mucho más técnico que lo que finalmente es. Porque el CRO al final tiene una parte de técnica, pero también tiene mucho de análisis y de experiencia de usuarios, que es un tema mucho más quizás de fondo, no tan técnico. Entonces, yo diría que en los últimos años, al menos desde mi punto de vista, creo que se ha facilitado de alguna manera la implementación de proyectos CRO, porque no sé si teniendo conciencia de que se trata de CRO o no, todas las plataformas con las que trabajo en el día a día, de alguna manera están integrando herramientas que ayudan o que facilitan el uso del concepto de CRO, de la experimentación, la mejora. También todo el tema de la inteligencia artificial y del machine learning tiende hacia hacer una especie de CRO automático. Entonces, yo creo que de alguna manera está mutando más hacia algo más automatizado y no tan... quizás que no requiere tanto tiempo de dedicación para poder implementar, aunque sea a niveles muy básicos, un proyecto de CRO. Uno puede, con ciertas herramientas y con ciertos conceptos, teniendo los conceptos de CRO claros, uno puede montar proyectos que pudieran tener resultados favorables en un mediano plazo. Entonces, yo creo que todo el tema de la automatización está ayudando bastante a que los resultados de negocio finalmente sean uno de los principales objetivos a conseguir en el marketing digital, que finalmente eso es lo que busca el CRO, mejorar los resultados de negocio. A diferencia de lo que quizás en Chile todavía se pensaba hace algunos años, que el marketing digital era más que nada conseguir likes o mostrar una marca en Internet. Cada vez hay más conciencia de que el Internet y el marketing digital es una herramienta de negocio y no solamente de construcción de marca. Y yo creo que la pandemia también ayudó a eso. O sea, de alguna manera, también muchas empresas, la única manera que tenían de invertir su presupuesto de marketing fue a través de Internet. Y se dieron cuenta de que es mucho más rentable que invertirlo en otras partes. Entonces, todo está llevando un poco a que el marketing digital el marketing en general se esté transformando en lo que realmente siempre debió haber sido, que es una herramienta de venta. Y el CRO ahí, si bien en Chile no es algo que esté como concepto presente, en la práctica sí está. O sea, en la práctica muchas de las cosas que hacemos y probablemente muchas de las cosas que hacen otras agencias también son parte de un proceso de CRO. Solo que no se le llama así. Solo que no se le llama así. O sea, muchos hablan de optimizar las conversiones, derechamente, optimizar las campañas, pero eso es parte del CRO. Bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, mi trabajo a nivel individual siempre ha sido el mismo. La etiqueta de cómo se le llama ha ido cambiando con los años. Pero yo, cuando empecé a trabajar con analítica digital a finales de los 90, el objetivo de la analítica era el mismo que hoy día, que era encontrar insights
que te permitieran hacer mejoras que a su vez, como estás midiendo, pudieras comprobar que habían funcionado bien. Y esto con el paso de los años pues se ha acabado llamando CRO y ahora se bascula más hacia el CXO, ¿no? Hacia el Customer Experience Optimization. Como tú estás en un rol de agencia y en un rol de agencia los servicios se venden, ¿qué le dirías a alguien que está montando una agencia y quiere ofrecer un servicio de CRO o a un profesional que quiere venderle un servicio de CRO a un cliente? ¿Qué le dirías como buena praxis? Es decir, algo que a ti como profesional te ha funcionado bien de cara a poder trabajar bien en este sector. Yo diría que lo más importante es mostrar conocimiento y mostrar de alguna manera que uno maneja los temas que está ofreciendo, que está vendiendo. Si bien no hay muchas agencias que ofrezcan CRO, yo creo que la mayoría de las agencias en Chile sí ofrece mejorar las ventas por internet, que en la práctica podría ser lo mismo. Podría hacerse a través de CRO, podría hacerse a través de otras herramientas o con otros nombres. Pero a mí me da la impresión de que lo más importante es poder demostrarle a los clientes finalmente, mediante casos de éxito y mediante la experiencia que uno ha tenido con otros clientes del rubro y de otros rubros, que los proyectos pueden llegar a tener una mejora que va a tener un impacto en el negocio. Entonces, lamentablemente en Chile, y no sé si en España, me imagino que también, hay muchas empresas o muchas agencias que ofrecen cosas que en la práctica no cumplen o que no pueden cumplir. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera ha dañado un poco la industria, pero en nuestro caso creo que nos ha favorecido, porque como nuestros clientes, como te decía antes, la mayoría llegan referidos, de alguna manera ya vienen con la idea de que lo que nosotros les vamos a ofrecer tiene un sustento en un caso de éxito. Claro que cuando se vende en frío eso es un poco más complejo, pero yo diría que lo más importante es de alguna manera poder demostrarle a estos clientes y a estos potenciales clientes que lo que tú estás ofreciendo es algo que tiene un sustento real y tiene casos de éxito y tiene procesos y metodologías que funcionan y que han funcionado con otros clientes. Bueno, lo que aquí, no sé en Chile, pero lo que aquí en España llamamos no vender humo. Exacto. Sí, bueno, es eso mismo. Sí, yo creo que es la mejor praxis que se puede hacer, sobre todo si quieres durar, ¿no? En el tiempo. Si no quieres durar y quieres estar poco tiempo en el mercado, pues ya te da igual lo que prometas, pero si quieres durar en el tiempo hay que ser muy cuidadoso con esto. Llevamos ya... Sí, porque al final la industria es pequeña y todos se conocen. Exacto, sí, y si una vez vendiste humo ya no... Totalmente. Nunca más vendiste. Así es. Para terminar, me gustaría hacerte dos preguntas, quizás de corte más personal, más hacia Cristian como profesional. ¿En qué te gustaría trabajar en los próximos 12 meses? O sea, ¿qué retos personales tienes tú a nivel de aprendizaje, bien sean de CRO o no? ¿En qué cosas te gustaría desarrollarte profesionalmente en este 2021? A ver, un área que como agencia siempre hemos estado interesados en potenciar mucho más es el área del e-commerce. O sea, si bien tenemos clientes e-commerce, trabajamos con e-commerce y tenemos experiencia, creo que es un área que en Chile, sobre todo antes de la pandemia, estaba muy subvalorada, subutilizada por las empresas. Y en este momento, obviamente que en un momento como el que vivimos de emergencia, todas las empresas o la mayoría tuvo que empezar a vender por internet, pero no todas lo están haciendo de una forma o de la forma más óptima quizás. Surgieron agencias o surgieron empresas y plataformas que ofrecieron un servicio rápido para subirse a la venta por internet, pero no es la forma quizás más óptima de manejarlo. Entonces, a mí me gustaría durante este año, ojalá, poder avanzar más y crecer más
en el área de e-commerce con nuestra agencia y empezar a trabajar más en proyectos de ese estilo y también desde un punto de vista, de alguna manera, como objetivo personal de ayudar a muchas empresas que van a tener un año muy difícil. Entonces, me gustaría poder apoyar a empresas a mejorar sus ventas por internet, a hacerlo lo mejor posible para que puedan sobrevivir, porque hay muchas empresas que están en este momento en Chile, y me imagino que en España también, y en todo el mundo, ahí en la línea de sobrevivencia. Entonces, creo que hay mucho por mejorar ahí y uno de los proyectos que tenemos dentro de la agencia es crecer mucho más ahí. Incluso estamos en una alianza con una plataforma de venta online que se llama Boutique, que es chilena, y ahí queremos hacer algunos proyectos para potenciar esa área fuertemente. Y a nivel individual, ¿qué recursos recomendarías a las personas que nos están escuchando porque para ti hayan sido útiles, estén vinculados al CRO, ¿no? ¿Qué recursos, blogs, libros, podcasts, películas, me da igual lo que sea? ¿Qué cosas a ti te han servido para aprender a mejorar como profesional que puedas compartir con nuestra audiencia? Bueno, por un lado, el curso de CRO Ignite, que no sé si se sigue haciendo o algo bueno, parecido. Ahora se ha convertido en un máster de CRO. O sea, ha dejado de ser un cursito pequeño y es un poco más largo y es como un máster, pero sí se sigue haciendo, sí. Lo que pasa es que ya no se llama sí, no sé si tendrá Ignite, ahora se llama simplemente, no sé. Es un máster en CRO. No sé si tendrá una versión online quizás, pero recomendaría a los que puedan tomarlo, lo recomendaría porque hay profesores bastante buenos y a mí al menos me sirvió mucho para abrir la mente y entender un poco más, yo diría que todo el mundo del marketing digital, no solo el CRO. Con respecto a libros, bueno, da la casualidad que aquí justamente tengo los libros tuyos, los recomiendo. Los recomiendo porque de alguna manera son... Esto no estaba pactado, que quede claro para las personas que nos escuchen, pero bueno, joder, pues un verdadero honor que tengas ahí los dos libros. Espero que te hayan sido útiles. Sí, muy útiles, sobre todo de alguna manera para reafirmar lo aprendido en el curso, porque en el fondo es como una introducción al CRO, y eso en el primer libro, y en el segundo ya con temas un poco más específicos y de metodología y cosas que ayudan a trabajar los proyectos mismos, pero de verdad los recomiendo, sobre todo porque, como tú decías, no son muchos los libros en español, yo diría que no hay otro que hablen de CRO, y es muy útil para entender un poco el contexto de lo que estamos hablando. Y por último, también recomiendo harto el newsletter de Avinash Kaushik, que si bien no habla de CRO propiamente tal, está quizás más enfocado en temas de analítica y de storytelling y de data. Siempre sirve para abrir un poco la mente y ver desde distintos puntos de vista el tema del marketing digital y del análisis de datos, que para mí al menos Avinash es un referente desde siempre, si bien sus libros están un poco desactualizados, sigue siendo el fondo muy importante para entender un poco el marketing digital y la analítica. Pero el newsletter está muy bien porque lo va actualizando todas las semanas, entonces eso está muy actualizado. Y eso sería, en realidad me gustaría tener tiempo para ver muchos más podcasts, muchos más libros, pero la verdad es que actualmente no me da tanto el tiempo. Pero, bueno, yo creo que es eso. Pero hay mucho material igual. Ese es un problema universal, el de la gestión del tiempo, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso las recomendaciones son tan útiles, para poder seleccionar cosas que por lo menos te vienen referidas de personas que son afines a ti o que sabes que pueden funcionar bien. Pues por mi parte, decirte que ha sido un placer hablar contigo y conocer un poco más también la realidad de la agencia en la que tú trabajas y de un poco el tipo de proyectos en el que os movéis y en el que trabajáis. Creo que para todas las personas que nos están escuchando ha sido una conversación muy interesante y espero que tengamos oportunidad en el futuro de coincidir en un nuevo CRO Café en español, en un evento, espero que presencial,
o en cualquier otra cosa, y agradecerte muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Para mí un honor participar de este proyecto y cuando quieras y lo necesites, aquí estaremos para apoyar y para participar de lo que necesites. Muchísimas gracias, Cristian. Un abrazo y a seguir optimizando. Igualmente. Abrazo.